Cuando esto pasó, yo estaba quedándome unos días en la casa de mis abuelos, en un pueblo chico, de esos donde el verano parece durar más que en cualquier otro lugar. No había mucho para hacer, así que esa tarde estaba en el jardín, tirado al sol, dejando que el ruido de las chicharras se mezclara con el calor y me dejara medio adormecido. No sé cuánto tiempo pasó hasta que me di cuenta de que había un sonido que no estaba antes. No era fuerte, ni urgente. De hecho, si no prestabas atención, podías confundirlo con cualquier otra cosa del campo. Pero tenía algo raro, algo que hacía que el oído volviera a él una y otra vez, como si no terminara de encajar con el resto del paisaje. Era una voz grave, profunda, que repetía siempre lo mismo, con el mismo tono, sin emoción alguna. Po, po, po. Al principio pensé que venía de lejos, de la calle o de algún terreno vecino, pero cuanto más lo escuchaba, más claro se volvía que no se movía del lugar. Sonaba como si alguien estuviera parado, quieto, esperando. Levanté la vista casi sin pensar. La cerca del jardín era alta, lo suficientemente alta como para que nadie pudiera asomarse desde afuera. Aún así, algo sobresalía por encima de la madera. No se movía, no hacía ruido. Era simplemente el borde de un sombrero, detenido justo en el punto exacto desde donde alguien podía mirar hacia adentro. Me quedé mirándolo más de lo que debería. Recién entonces entendí lo imposible de la escena. Para estar ahí, esa persona tenía que medir mucho más de lo normal. No un poco más, muchísimo más, como si hubiera sentido que la había notado. El sonido volvió a escucharse, esta vez más cerca, más claro, viniendo del mismo lugar donde estaba ese sombrero. Paul, dicen que cuando ves algo así, no importa lo que hagas después, porque ese instante, ese segundo exacto en el que levantas la vista, es cuando ella decide llevarte. Esta es la historia de Hashaku-sama, la mujer a la que nunca tendrías que haber mirado. Después de eso, me quedé un rato largo sin moverme. El sombrero ya no estaba, el sonido se había perdido entre los ruidos del campo, y todo parecía haber vuelto a la normalidad. Por un momento pensé que tal vez había imaginado la escena, que el calor me había jugado una mala pasada. Así que entré a la casa como si nada, con esa sensación incómoda de no estar del todo seguro de lo que acababa de ver. Mis abuelos estaban en la cocina, sentados frente a la mesa tomando té. El ambiente era tranquilo, casi demasiado. Me senté con ellos y, sin darle demasiada importancia, les conté lo que había pasado en el jardín. Les dije que había visto a una mujer muy alta asomarse por encima de la cerca, que llevaba un sombrero extraño, y que hacía un ruido raro mientras me miraba. Ni bien terminé la frase, algo cambió. Mi abuelo dejó la taza sobre la mesa con cuidado, como si de golpe le pesara. Mi abuela no dijo nada, pero se le tensaron las manos. Durante unos segundos nadie habló. El silencio se volvió espeso, incómodo, como si hubiera dicho algo que no debería haberse mencionado en voz alta. Mi abuelo fue el primero en reaccionar. Me miró fijo, y empezó a hacer preguntas que, en ese momento, me parecieron exageradas. Quiso saber qué tan alta era la mujer, si estaba vestida de blanco, si llevaba un sombrero de ala ancha. Cuando le imité el sonido que había escuchado, ese po, repetido sin pausa, su expresión cambió por completo. Se levantó de la mesa sin decir una palabra, y fue directo al teléfono. No llamó a la policía, tampoco a ningún familiar. Llamó al templo del pueblo y a otras personas mayores de la zona, como si todos ya supieran de qué estaba hablando. Yo no entendía nada, pero podía sentir que el ambiente se había cargado de una tensión que no estaba ahí antes. Fue recién entonces cuando me explicaron lo que había visto. La mujer no era una persona. Era algo que aparecía cada tanto en ese pueblo, algo que no pertenecía del todo a este mundo. La llamaban Hashaku-sama, un nombre que significa 8 pies de altura, una forma de describir lo imposible de su tamaño sin decirlo directamente. Decían que cuando alguien la veía y ella se detenía a observarlo, ya no había forma de deshacer eso. No atacaba en el momento. No hacía nada visible. Simplemente marcaba a su objetivo y volvía más tarde, cuando nadie podía ayudar. Las personas a las que elegía no regresaban. Mientras me hablaban, entendí que el verdadero problema no era lo que había visto en el jardín, sino que ella me había visto a mí, y que según ellos, eso significaba una sola cosa: esa misma noche iba a volver. No fue una explicación larga ni llena de detalles. Nadie se sentó a contarme una leyenda completa. Lo que dijeron fueron cosas sueltas,
frases cortas, como si hablar demasiado de eso fuera peligroso. Aún así, con cada palabra, la sensación de irrealidad se fue convirtiendo en algo mucho más pesado. Me dijeron que Haseaku-sama no aparece por error, que no se cruza con la gente por casualidad. Cuando alguien la ve de verdad, cuando se detiene a mirarlo y no sigue de largo, es porque ya tomó una decisión. A partir de ese momento, esa persona queda marcada, aunque no se note nada distinto por fuera. No deja señales visibles. No hay heridas ni cambios inmediatos. El problema es que, desde ese instante, ella sabe exactamente dónde encontrarte. Mis abuelos hablaban con una mezcla extraña de miedo y resignación. Como si no estuvieran contando algo que creían, sino algo que habían aprendido a aceptar con los años. Dijeron que en el pueblo ya había pasado antes. No muchas veces, pero las suficientes como para que nadie dudara del resultado. Las personas a las que Haseaku-sama elegía simplemente desaparecían. No esa misma tarde, no frente a testigos. Pasaba más tarde, generalmente durante la noche. Y cuando eso ocurría, no quedaba nada que buscar. No había despedidas, ni explicaciones, ni regreso posible. Lo más inquietante era la forma en la que lo decían. No había pánico en sus voces. Era peor que eso. Sonaban como alguien que ya sabe cómo termina una historia, y no tiene ninguna forma de cambiarla. Mi abuelo dijo que lo único que podía hacerse era ganar tiempo. No enfrentarse a ella, no intentar entenderla, no mirarla otra vez. Solo retrasarla lo suficiente como para sacarme de ese lugar. Ahí fue cuando entendí que ya no se trataba de si me había imaginado lo del jardín o no. Nadie estaba discutiendo eso. Todos actuaban como si el problema ya estuviera confirmado. Y mientras hablaban, mientras se organizaban y hacían llamadas, yo no podía dejar de pensar en una sola cosa. Que Haseaku-sama sabía exactamente dónde estaba, y que según ellos, esa noche iba a venir a buscarme. No hubo discusiones ni dudas. Apenas terminaron de hablar, mis abuelos se pusieron en movimiento como si ya hubieran hecho esto antes. Prepararon una habitación al fondo de la casa, una de esas habitaciones tradicionales con piso de tatami y puertas corredizas de papel, y empezaron a cerrarla al mundo exterior. Taparon las ventanas con periódicos, uno encima del otro, hasta que no quedó pasar ni un hilo de luz. Sellaron las rendijas con papeles llenos de símbolos que yo no entendía, y colocaron pequeños montones de sal en cada esquina del cuarto. En el centro dejaron una pequeña estatua y me dijeron que no la soltara bajo ninguna circunstancia. La consigna era simple y aterradora al mismo tiempo. No abrir la puerta, no responder a nadie y no salir de esa habitación hasta que amaneciera. No importaba lo que escuchara, no importaba quién dijera estar del otro lado. Cuando cayó la noche, el silencio del pueblo se volvió más pesado que nunca. Desde adentro del cuarto podía escuchar las chicharras, el crujido de la madera de la casa, y cada tanto, el sonido del viento empujando las hojas contra las paredes. Intenté mantenerme despierto, abrazando la estatua, repitiendo en mi cabeza que todo eso iba a terminar cuando saliera el sol. No sé en qué momento empecé a escuchar los golpes. Primero fueron suaves, casi respetuosos, como si alguien tocara la ventana para llamar la atención. Después vino la voz. Era la voz de mi abuelo, clara, tranquila, diciéndome que todo estaba bien, que ya no pasaba nada, y que podía abrir. Por un segundo sentí alivio. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza y me acerqué a la puerta. Fue ahí cuando miré al piso, y vi que uno de los montones de sal se había oscurecido, como si algo lo hubiera quemado desde adentro. Entonces la escuché. Detrás de la voz de mi abuelo, muy bajito, casi como un susurro mal hecho, volvió a sonar ese ruido imposible. Po, po, po. No era él, nunca lo había sido. Me quedé quieto, sin respirar, mientras la voz seguía insistiendo del otro lado, cambiando de tono, volviéndose más impaciente, como si supiera exactamente qué decir para hacerme dudar. Cada palabra parecía empujarme a cometer un error del que no iba a poder volver. Así pasó la noche, con los golpes, las voces y ese sonido repitiéndose una y otra vez, hasta que, finalmente, el cielo empezó a aclarar, y todo se detuvo de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Había sobrevivido, al menos por ahora. Y antes de seguir, quiero mandar un saludo especial a @soyegiderchamoy, que anda siempre por ahí bancando el canal desde el primer momento. Gracias por estar del otro lado. Si vos también querés recibir un saludo en los próximos episodios, pedilo en los comentarios y estate atento. Porque nunca sabes quién o qué puede estar escuchando. No olvides suscribirte y activar la campana. Aquí no solo contamos historias, honramos a quienes ya no tienen voz.
Nos vemos en el próximo misterio.